Después de la ajetreada noche de ayer, día y noche de ayer, hoy volvemos a la normalidad. A la normalidad de la aquí no pasa nada, no ha sido para tanto, ha sido un accidente y todo esto. Bueno, esta misma mañana ya se daba a conocer que el presidente de Irán y también el ministro de Asuntos Exteriores habían muerto junto con otros dignatarios y la tripulación del helicóptero, habían muerto supuestamente, como resultado de un accidente debido principalmente al mal tiempo. Por supuesto, se está especulando muchísimo, pero se está mayormente, es curioso, como la tendencia general dentro de la sugestión enorme, digamos, abrumadora que tenemos en Internet, en las redes sociales. Cuando ocurre un evento de estos, hay una explosión tremenda de información. Y digamos que la sugestión dominante dentro de esta explosión habla de que, bueno, ha sido un accidente. Las casualidades existen. No pasa nada porque ha sido un accidente, son cosas que pasan y ya está. Continuemos dentro de la normalidad. Lo que cabría preguntarse al aceptar esta tesis es ¿qué es normalidad? Eso es lo que habría que preguntar. ¿Qué es normalidad? Entonces vamos con la primera noticia. ¿Quién era Ebrahim Raisi, el ultraconservador presidente de Irán, que murió en un accidente de helicóptero? El mandatario regresaba de la frontera con Azerbaiyán, donde inauguró las represas de Kizkhalasi y Kodafarin. Raisi, un clérigo de 63 años, era considerado como alguien de línea dura, con opiniones políticas ultraconservadoras, muy cercano al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. En 2021 asumió la presidencia de Irán en unas cuestionadas elecciones y en momentos en que el país se enfrentaba a múltiples desafíos, incluidos graves problemas económicos, crecientes tensiones regionales y conversaciones estancadas sobre la reactivación de un acuerdo nuclear con potencias mundiales. Vaya, valía la pena leer toda esta nota de nuestro medio habitual, la BBC. Ya saben que aquí hacemos repaso de la propaganda, puesto que lo que tratamos de conseguir es leer detrás de la propaganda y hacer un auténtico análisis, que es precisamente lo que no abunda en Internet. Tenemos una cantidad abrumadora, como decíamos antes, de información, pero los buenos análisis brillan por su ausencia. Hay más preocupación por el clickbait, por destacar, por coger la cresta de la ola, por llamar la atención, que no tanto por hacer un auténtico análisis. Entonces, preguntamos lo mismo de antes, ¿cuál es la normalidad? La normalidad, en el caso iraní, hay que tener en cuenta que Irán lleva bajo sanciones desde hace, bueno, prácticamente, o sin prácticamente, de hecho, desde que se inauguró la Revolución Islámica, es decir, desde 1979. Hay que tener en cuenta también que Irán tiene una posición geoestratégica privilegiada, que controla el paso de Hormuz, que eso implica el control del tráfico petrolero en el mundo, que también es una potencia productora de petróleo, que además es una potencia histórica, la vieja Persia. Hay que tener en cuenta todo eso y hay que tener en cuenta también que, tal y como decíamos ya ayer, hay varias cosas a considerar dentro de Irán y que no se, por la razón que sea, no se debaten, no se tratan. Nosotros nos hacíamos aquí eco de una de las pocas excepciones en las que sí se dicen las cosas que conviene saber para entender qué es lo que está pasando allí, y nos referimos a la red Voltaire. En la red Voltaire se hablaba de cómo había dos facciones dentro de Irán. Obviamente hay más que dos facciones, pero hay dos principales. Una de ellas, denominada prooccidental, pero que esto no significa que sea prooccidental, vamos a ver, sino favorable a un entendimiento, a un diálogo con Occidente, y otra no favorable a dicho diálogo. La que es favorable a dicho diálogo
no vería con malos ojos al sionismo. Aquí hay que matizar, por supuesto que no pueden decirlo de este modo. Tampoco significa que estén enamorados del Estado de Israel ni cosas por el estilo. Sencillamente representan una vía de entendimiento, de hipotético entendimiento con el Estado de Israel. Ahora, que el Estado de Israel no se lo está poniendo precisamente fácil, y Occidente tampoco. Y después habría otra facción que optaría directamente por la confrontación total con Israel, entendiendo que Israel es incompatible con su propia existencia. Lo cual, por lo demás, es bastante acertado. Visto lo visto, es bastante acertado. Entonces, si tenemos esto en cuenta, y tenemos en cuenta también lo que en Occidente se llama la oposición, que no tiene nada que ver con esto que acabamos de decir, nada en absoluto. Si tenemos esto en cuenta, hay que ver el accidente de Raisi desde otra perspectiva. Otro detalle que tampoco se ha comentado. Ha habido informaciones durante estos días acerca de que se supone que Irán estaba en conversaciones con otros estados árabes para compartir, al menos hasta cierto punto, tecnología nuclear con ellos. Esto, como es bien sabido, sentaría muy mal en el mundo occidental, en Estados Unidos y no digamos ya en Israel. Recordemos también el asunto del F-35. Recordemos cómo rompió el tabú de la cuestión nuclear. Hay que ver todo este contexto. Si además de ver estas cosas, tenemos en cuenta que, tal y como ya decíamos ayer, pero bueno, lo volvemos a, lo volvemos a tratar. Lo que siempre se lleva intentando, la verdad es que desde 1979 se lleva intentando en Irán, es la implementación de una primavera. La implementación de una primavera porque en los tiempos del Shah de Persia, digamos que Irán era un estado afín, es decir, un estado al estilo de Jordania o algo así, para entendernos, y con la revolución islámica, que en un primer momento estaba pensado, atención, estaba pensado que conformase o que hiciese, digamos, la contraparte chií de lo que era la hermandad musulmana en el mundo suní, que sin embargo se salió de control, y acabó convirtiéndose en justo lo opuesto. Acabó convirtiéndose como en bueno, el eje del mal, ya le llaman así en Estados Unidos. Entonces, si tenemos todo esto en consideración y lo intentamos ver con perspectiva, es obvio que hay un detalle que también se está escapando, y es que en la eventualidad de que un presidente de Irán muriese, por la razón que fuese, por ley deben convocarse elecciones en 50 días. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo de conveniente es que el presidente tenga un accidente? Sobre todo si tenemos en cuenta que, uno, Netanyahu está en problemas y dos, Joe Biden está en problemas. Además, son problemas urgentes, son problemas que tienen que solucionarse en cuestión de semanas, a lo sumo. Da mucho que pensar. Tengamos en cuenta que sí, que es posible que fuera un accidente, claro que es posible. Pero es un poco extraño que de los 3 helicópteros, solo el que, y además en el cual se concentraban todos los dignatarios, solo ese se estrellase. Más dudas. ¿Cómo es que no hubo ningún tipo de señal? ¿Cómo es que no fue localizable? No hace falta ser un experto en aviación como para saber que eso es muy extraño. Entonces esto lleva a pensar, ¿estalló el helicóptero en el aire? ¿Se produjo una explosión que lo precipitó sobre el suelo de manera catastrófica y por esa razón no hubo forma de localizarlo? Muchas preguntas sin respuestas. Pero insistimos, el trasfondo es claro. ¿Conviene o no conviene en Occidente un cambio en Irán, una desestabilización, algo que permita eventualmente implementar una primavera? Entonces ahí sí que entraría la oposición, lo que los occidentales llaman la oposición, que siempre son muy minoritarias, siempre vinculadas a las ONGs,
Pensemos en Georgia. Y siempre aprovechando cuestiones, desestabilizaciones de cualquier tipo, desestabilizaciones para tratar de hacerse con el poder, con cierta ayuda. Ya lo decíamos ayer, ha habido un intento de golpe de Estado en el Congo. Había un ciudadano estadounidense entre los detenidos. Da mucho que pensar y sobre todo si tenemos en cuenta el contexto. Hay que tener en cuenta que lo que ha dicho Vladimir Putin y Xi Jinping ha levantado ampollas. En Occidente, claro. Incluso han llegado a hacer análisis ridículos acerca de que Xi Jinping se mostró demasiado cariñoso con Putin, que eso fue muy extraño, muy preocupante. Fue muy preocupante porque Xi Jinping siempre es muy frío y muy distante, pero incluso llegó a abrazar al líder ruso. Hasta ese punto están nerviosos en Occidente con esta cuestión de la alianza sino-rusa. Y en relación con eso, la alianza sino-rusa no es solo entre chinos y rusos, también es la alianza con Irán. La prueba, que en medios rusos ya se ha hecho saber que Shoigu, en persona, que como saben ahora forma parte del Consejo de Seguridad de Rusia, ya ha ofrecido los servicios de Rusia para investigar el accidente. Esto debería dar que pensar. ¿Qué pasa? Si está tan claro que es un accidente, ¿por qué por qué se plantea siquiera la posibilidad de tener que investigar de esa manera? Que venga otro país a investigar lo que obviamente es un accidente. La verdad, a nosotros no nos parece que haya que ser tan alegre al conceder que esto ha sido simplemente un accidente. Nos parece que las coincidencias, las casualidades, son exageradamente rebuscadas. Recordemos lo de Fico hace poco. Recordemos también que, y de hecho acaba de producirse un circo grotesco, se ha hecho una reunión de derechas en España, apadrinada por los straussianos, como les llama Thierry Mesin. Los straussianos han hecho una reunión a nivel europeo, bueno, y más que europeo, de derechas, y ahí se ha montado una gran polémica porque Milei ha dicho que la mujer del presidente del gobierno español es una corrupta y entonces ya se ha llamado a consultas al embajador argentino, ya se le han exigido disculpas al presidente argentino. En fin, se ha montado un auténtico circo, pero hay que verlo en contexto. Vamos a ver. Tenemos el tiroteo sobre Robert Fico, que es otra de esas figuras de derechas. Tenemos esta extraña reunión apadrinada por Estados Unidos, en última instancia, los sionistas. Tenemos el accidente del señor Raisi. Tenemos que todo esto ocurre a escasos días de la reunión entre Putin y Xi Jinping, una reunión histórica en la que no dejan ninguna duda de que están decididos a implementar un nuevo orden mundial, puesto que consideran que Occidente ha perdido la cabeza, por no decir otra cosa, y que no queda más remedio que implementar esto para que pueda haber una mínima estabilidad mundial que permita una convivencia mínimamente pacífica, mínimamente o razonablemente pacífica. Todo este contexto, no hablemos ya de las noticias acerca de un hipotético golpe de Estado que habría sido abortado en Turquía. Ha habido también ciertas noticias extrañas en torno a Arabia Saudí y tantísimas otras cosas. También se habló de un intento de asesinato del presidente serbio. Todo esto en cuestión de muy pocos días. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que Ucrania se está hundiendo militarmente en la guerra con Rusia. Pero aún hay más. Hoy mismo finaliza la legitimidad de Zelensky como presidente de Ucrania. Si además de todo esto añadimos las muchas protestas en Estados Unidos, protestas pro-palestinas, la bajísima popularidad de Joe Biden y un larguísimo etcétera, tenemos que difícilmente este evento del accidente del señor Raisi
pudo haber sido casual, difícilmente. ¿Existe una posibilidad? Sí, claro, existe una posibilidad. También es posible que si vamos ahora a comprar lotería nos toque. Puede ser, puede ser. No es imposible. Pero esto está muy raro. Y la otra gran noticia que acaba de saltar es que ahora, de repente, la Corte Penal Internacional, justo ahora, fíjense cuántas cosas en unos pocos días. Justo ahora, nada más y nada menos que solicitan orden de captura contra Benjamín Netanyahu y el líder de Hamas, pero también el ministro de Defensa de Israel. Nada más y nada menos que por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No está mal. Esto es una noticia que también pasa desapercibido lo más importante, y es que es una noticia sin precedentes. Nunca se había visto algo así con respecto a Israel. Israel siempre fue el niño mimado de la comunidad internacional. Nunca se le acusa de nada. Nunca formalmente o oficialmente como ha ocurrido en esta ocasión. Esto es nuevo. Y se junta a las muchas noticias que en cuestión de pocos días, casi horas, se está acumulando en la actualidad y sobre la que, insistimos, no hay suficiente análisis. Por alguna razón no se está tomando la calma necesaria, no se está haciendo el esfuerzo intelectual necesario de sacar las conclusiones acerca de esto. ¿Qué puede ser todo esto? ¿Cuál es el culpable de todo esto? Aquí ya lo hemos dicho muchas veces y es necesario volverlo a decir, y además es necesario decirlo precisamente ahora. El culpable de todo esto es Occidente. ¿Por qué razón? No por razones de tipo político. Es que Occidente no me gusta. No, es que Occidente es malo. ¿Por qué es malo? Porque sí. No. Hay razones intelectuales que no se están tratando. Y es que Occidente representa un proyecto fallido, un proyecto civilizatorio fallido. La modernidad ha fracasado. Los presupuestos de la modernidad, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran y cuál es la situación actual? Es decir, ¿cuál es el balance que hay que hacer? Si lo pensamos rápidamente, se puede reducir la modernidad a, ese famoso tríptico francés. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, la libertad, preguntamos nosotros, ¿dónde está la libertad? Libertad de obedecer, por lo visto. Sí, parece ser que tenemos libertad de obedecer. A nivel mundial, ¿puede concluirse que tenemos libertad? Por ejemplo, los iraníes tienen libertad. Y no estamos hablando de la propaganda a nivel interno, de que tienen un régimen ultraconservador, etcétera, etcétera. No, no, no. Estamos hablando como país. Como país, Irán tiene libertad. Las múltiples sanciones a Rusia significan que Rusia tiene libertad. La extorsión a China, ¿qué pasa en África? ¿Qué pasa en América? ¿Dónde está la libertad? Preguntamos. Igualdad. Bueno, la igualdad ya. Pero lo que es peor, fraternidad. ¿Dónde está la fraternidad? ¿En la rusofobia, quizá? ¿En la islamofobia? ¿En la sinofobia? Tenemos un proyecto totalmente fallido. Un proyecto basado en principios puramente materialistas que después tienen, por si no fuera suficiente, un componente contratradicional. Es decir, empezamos por un materialismo, se suponía que todo era el positivismo del siglo XIX, ¿verdad? Que todo iba a salir muy bien, que el desarrollo industrial iba a traer la felicidad a la raza humana, pero después ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? En el siglo XX, no hace falta ni decirlo, y entonces empezamos con la cuestión mesiánica. Recordemos que fue a finales del siglo XX cuando tenemos a Estados Unidos con la cuestión mesiánica. No hemos sido nosotros, sino que ha sido el señor Blinken cuando interpretó el clásico de Neil Young, Keep on Rocking on the Free World, que se decía, no lo decíamos nosotros, sino que se decía que esa canción inspiró, su creador, Neil Young, se inspiró
en el famoso discurso de George Bush en el que hablaba de los 1000 puntos de luz, del New World Order. Eran los años del fin de la historia de Francis Fukuyama. Eran los años en los que se suponía que se había terminado la Guerra Fría y que llegaba la paz y la felicidad al mundo. Pero también eran los años en los que George Brennan, el famoso diplomático estadounidense, se echaba las manos a la cabeza y decía que esto que se estaba haciendo en concreto con Rusia iba a traer la guerra. Ese es el contexto y no se está hablando de nada de esto. No se está hablando de nada de esto. Tenemos el mundo al borde de un absoluto desastre, pero no se está tratando el asunto. Simplemente nos ahogamos, nos estrangulamos, nos enterramos en informaciones, en cantidades colosales de informaciones, pero no tenemos cantidades precisamente colosales de análisis. No hay clarificación en medio de tanta información. Si el mundo está como está es porque la modernidad ha fracasado. Ha fracasado en sus 3 grandes presupuestos. Se suponía que la libertad iba a traer la verdad, que la igualdad iba a traer la belleza y que la fraternidad iba a traer el bien. Pero lo que ha ocurrido ha sido justo lo contrario, ¿no creen? Entonces, ¿podemos concluir que la modernidad ha triunfado? No, pero sí podemos concluir que ha fracasado, eso sí. Ustedes dirán, Israel, el Estado sionista, representó, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen ellos, representaba la democracia, la libertad y todo lo bueno que podía pasar en el mundo, y estaban ahí, y esto es un predicamento de las derechas, estaban ahí haciendo una barrera contra los salvajes islámicos que, de no estar ahí Israel, vendrían y nos invadirían y a saber qué nos harían. Vaya usted a saber qué nos harían. Y este es el contexto del accidente del presidente iraní. Este es el contexto. Recordemos que tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos siempre han hablado abiertamente de asesinar. Bueno, tampoco es cosa nuestra. Esto fue la doctrina de la administración Obama, los asesinatos selectivos. Asesinar estaba bien si los que morían eran malos. Esto, después con Donald Trump, se hizo igualmente, con el general iraní Soleimani. Entonces, bueno, está bien, nosotros no vamos a llevar la contraria. Si todo el mundo quiere creer que esto ha sido un accidente y que no pasa nada, estupendo, no hay problema. Entonces todo ha sido un accidente y no pasa nada. Pero igualmente vamos a seguir haciendo los análisis necesarios y ustedes dirán si les parece correcto hacerlo o no. Ustedes dirán. Así que ya saben, si les ha gustado, si les parece que este trabajo vale la pena, si este esfuerzo intelectual les parece que es válido y que vale la pena, apóyennos. Hagan like, suscríbanse, activen las notificaciones y, sobre todo, háganse miembros de Geopolítica Actual. Así nos ayudan y mucho a poder seguir con esta labor que la verdad es difícil. No es precisamente fácil. Y bueno, lo dicho, nuestra muletilla final. Gracias por adelantado y reciban muy cordiales saludos. Hasta la próxima.